Hola, ¿qué tal muchachos? Mi nombre es Roy Rojas, me dicen el profesor Rui, soy programador por hace casi 10 años y nada, me gustaría enseñarles el curso de programación, me gustaría hacer una serie de videos en los cuales ustedes puedan aprender lo que podrían aprender en un instituto, totalmente gratis prácticamente, y puedan crecer profesionalmente y puedan tener una línea de carrera, ¿no? Para que cuando puedan terminar esta serie de videos puedan decir, ¿sabes qué? Ya puedo ir aunque sea como practicante de una empresa, decir, sé esto, sé aquello y empezar a ganar plata, ¿no? No solo estos cursos que voy a hacer van a ser dedicados a gente que recién inicia o recién está en institutos, tal vez más adelante para gente más senior, ¿no? Para que puedan guiarse del tema de arquitecturas y todo eso, cloud, ¿no? Pero vamos a ir de a pocos, ¿no? Eh, Comencemos con lo principal, ¿no? Que es un lenguaje de programación, ¿no? Es un lenguaje formal o artificial, por así decirlo, que hace una persona, en este caso ustedes, que van a ser programadores, describir unas instrucciones o órdenes o secuencias, ¿sí? De funciones en el cual ustedes van a tratar de indicar que el programa haga algo. Sí, ustedes básicamente lo que van a crear son programas, ¿no? Para crear ese programa ustedes necesitan un lenguaje, así como ustedes tienen el lenguaje español para transmitir ideas o comunicarse, necesitan indicar o transmitir ideas también para el programa, ¿no? Y eso ese lenguaje es el lenguaje de programación, ¿no? Hay distintos lenguajes, JavaScript, Python, C Sharp, Java, Perl, Ruby, todo eso. Y en este caso vamos a enfocarnos en lo que es C Sharp, ¿no? El C Sharp es el principal que vamos a dedicar acá. Tal vez más adelante hagamos un poquito de lo que es JavaScript o por ahí un poquito de SQL, pero vamos de poco, ¿sí? Que es un algoritmo, ¿no? Básicamente tú desarrollas un programa y lo que estás haciendo es crear funciones. Esas funciones que nosotros creamos son algoritmos. ¿Sí? Es un procedimiento, el concepto es un procedimiento para seguir la resolución de un problema, ¿no? Por ejemplo, tiene que ser secuencial, ¿no? Si quieres cocinar arroz, ¿qué necesitas? Necesitas tener arroz, una olla, ¿sí? Agua, son ingredientes o variables, ¿sí? Algo que vas a utilizar, que luego vas a procesar, ¿sí? Todas esas herramientas lo vas a procesar para que te dé un resultado, ¿no? En este caso, el resultado final es la cocción del arroz. Luego, lo siguiente que vamos a ver de qué está compuesto un algoritmo, ¿no? Me gusta descomponerlo en cuatro pasos básicos, que es la declaración de variables. Como dije, la olla, el agua y el arroz son variables, algo que tú vas a cambiar. Leer los datos, por ejemplo, cuántas tazas de agua, cuántas tazas de arroz, ¿sí? Cuánta sal, todo eso. Luego procesarlo, ¿no? Que sería el mezclarlo. Y luego la salida de datos sería ver que el arroz ya se coció y ya se puede comer, ¿no? Otro ejemplo ya más teórico sería, por ejemplo, cómo calcular el área de un triángulo, ¿no? Algo más matemático, ¿no? Dado que la fórmula del triángulo es base por altura sobre 2, ¿cómo calculas eso, no? El algoritmo es saber qué datos vas a utilizar, ¿no? Por ejemplo, la base y la altura y el área son tres datos que vas a utilizar, ¿no? Sobre 2, esa es la fórmula que tú sabes, ¿no? Saber cuánto vale, ¿no? La base vale 8, la altura vale 5, esos son los valores, ¿no? Luego procesas los datos, la multiplicación entre 2 y se lo asignas al área, ¿no? Y obtener el resultado y mostrarlo, ¿no? Todo eso están los cuatro pasos, ¿no? ¿Qué tipos de datos hay, no? Por ejemplo, los tipos de datos pueden ser distintos, ¿no? Por ejemplo, de tipo carácter, ¿no? Masculino o femenino, ¿sí? Que es esta columna de acá son los tipos que son de carácter, y este char que he escrito acá es cómo se escribe en el lenguaje de programación, ¿sí? ¿De qué sección eres? A, B, C, ¿sí? No sé, estado civil, ¿no? Soltero, casado, viudo, divorciado, todo eso, ¿no? Aunque en términos legales el estado civil nada más es soltero o casado, nada más. Cadena de texto, ¿no? ¿Qué tipo de cadena de texto se escribe como un string? Sí, un string en el lenguaje de programación. Y qué ejemplos podemos dar, ¿no? Una cadena, una palabra, ¿sí? O toda una oración, o todo un párrafo, ¿sí? Todo eso son son string, ¿no? Son cadenas de texto. Y se representan por una comilla doble, ¿no?
En el caso de un char se representa una sola letra, ¿sí? Una sola letra y con comilla simple. Luego, los booleanos son datos que son verdaderos o falsos nomás. No hay opción. ¿Sí? Ese es, por ejemplo, ¿eres mayor de edad? Sí o no. O sea, si eres mayor de 18, eres mayor de edad, ¿no? No sé. ¿Qué más? ¿Es soltero o casado? ¿Sí? Simplemente es true o false nada más, ¿no? ¿Es soltero o es casado? No hay otra opción, ¿sí? ¿Qué más? Los tipos enteros, ¿no? Los tipos enteros se reflejan más que nada en datos numéricos completos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos salones hay en este colegio? 23. ¿Cuántos alumnos hay por salón, no? No sé, 20. ¿Cuántos niños y cuántas niñas? 18, 2. ¿Cuántos balones de fútbol hay acá? ¿Cuántos jugadores entran a la cancha en un partido de fútbol? 11. Cosas así, ¿no? Eh, Datos enteros, ¿sí? ¿Qué significa? Que no son decimales. En el lenguaje de programación los datos enteros se representan como short, int o length, ¿no? 1, 20, 30, 50, ¿sí? Pero datos enteros. Y los reales, ¿sí? Son los decimales, ¿sí? Cuando hay, oye, ¿cuánto mide el departamento? 80.12, ¿no? Oye, ¿cuánto mide el área de este triángulo? 2.12, ¿no? Cosas así. En los operadores matemáticos conocemos todos el tema de la resta, la suma. Por ejemplo, oye, Pepito es mayor que Juanito por 10 años. ¿Cómo la hallaste con una resta? ¿Cuánto suman sus edades? No sé, 10 y 20, 30, ¿no? Esa es la suma. La multiplicación, oye, a cada niño le corresponde 2 pelotas y hay 3 niños. ¿Cuántas pelotas necesitamos? 3 por 2, 6, ¿no? Cosas así, ¿no? La división, ¿no? En el tema de división vamos a ir viéndolo de a pocos, lo que son divisiones exactas, divisiones inexactas, ¿no? Y cuándo considerar el residuo o cómo operar el residuo, ¿no? Las palabras reservadas, ¿no? El mismo lenguaje de programación tiene palabras muy propias de ellas, ¿sí? Que ellos utilizan, que no las podemos utilizar nosotros, ¿no? No podemos declarar una variable, por ejemplo, con el nombre abstracto, ¿no? O no podemos declarar una variable con el nombre short, ¿no? Porque son palabras reservadas. Tú mismo te vas a dar cuenta cuando empieces a escribir, te van a salir ahí estas letras en azul, por ejemplo. Son palabras que son propias del sistema. Un ejemplo de algoritmo y operadores, por ejemplo, vamos a calcular la suma de edades de dos personas, ¿no? De las personas A y B, ¿no? Entonces necesitas la edad A, más necesitas la edad B y la suma de edades, ¿no? La lectura de datos, edad A igual a obtener edad A, edad B igual a obtener edad B. El proceso de datos es la suma de edades, edad A más edad B, ese es el proceso, ¿sí? La suma y la asignación, ¿no? Le estás dando el valor a suma de edades. Y la salida de datos, que básicamente es imprimir la suma de edades, ¿no? Otro ejemplo de un algoritmo, ¿sí? Por ejemplo, aquí las edades no pueden ser decimales, entonces entero, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos catetos, ¿no? Y hipotenusa. Entonces tenemos que calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿no? Por ejemplo, podríamos poner un triángulo rectángulo cosido 3 y 4. Obviamente vamos a salir que la hipotenusa es 5, ¿sí? O por ejemplo uno que se me puede ocurrir 20, 11 y acá cuánto vale la hipotenusa, ¿no? Para calcular este tipo de ejemplos declaramos las variables cateto 1, cateto 2, hipotenusa, la lectura de datos, cómo las obtenemos, la hipotenusa, que básicamente es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Cómo haces el cuadrado, ¿sí? de un número, es cateto por cateto, ¿sí? El número multiplicado por sí mismo, ¿no? Más la suma del otro cateto multiplicado por sí mismo de igual manera, ¿no? Y luego un más punto square, ¿no? Más punto square es una expresión matemática en el lenguaje de programación que te permite hallar la raíz cuadrada de ese valor, ¿no? Si se dan cuenta, los paréntesis son importantes porque acá empieza y acá cierra y obtiene todos los valores, ¿no? Luego el valor de la hipotenusa, que básicamente es la instrucción de salida, ¿no? Vamos a ver qué herramientas vamos a utilizar, ¿sí? En este caso vamos a utilizar, como bien les dije, la tool de .NET, ¿sí? Que ese es el lenguaje que vamos a utilizar, .NET y C#, ¿sí? Vamos a utilizar esta tool que se llama Visual Studio, ¿sí? Que es el Community Edition, ¿sí? Simplemente le das a descargar, va a empezar la descarga, va a descargar, instala en el Community, ¿sí? Lo que ustedes van a ver acá es un instalador,
le dan Visual Studio Community si tienen el 2019, el 2019 o el 2020, lo instalan y luego de eso quiero que instale el desarrollo web y el desarrollo de aplicaciones de escritorio, ¿sí? Lo instalan, le dan next, 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 instalar, 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 y una vez que ya tengan esto van a poder ver este programa de acá, ¿sí? El Visual Studio 2019 se va a empezar a ejecutar. Van a ver acá Open Recent, ¿sí? Que básicamente son los proyectos que he estado trabajando. En el Get Started van a tratar de poner crear un proyecto nuevo. Y por ejemplo vamos a empezar con un proyecto simple de consola, un console app, ¿sí? Que es una aplicación de consola. Vamos a darle next, ejemplo 01, vamos a darle create. Va a empezar a crear toda la solución dentro de esta IDE, de este programa, ¿sí? En el cual ustedes van a poder observar dos cosas. Van a poder observar una solución y un proyecto, ¿sí? Y una clase que por defecto la crea, que se llama un program CS, ¿sí? Las extensiones de los archivos, así como tenías tu punto Word o tu punto Excel o lo que sea que utilizaras, o tu TXT, vas a poder verlo acá, ¿no? El program.cs, que básicamente es un programa que te está diciendo un hola mundo, ¿no? Como le dije, acá hay palabras reservadas: static, namespace, using, void, todo eso, ¿no? Y por ejemplo, esta es una aplicación de consola que lo único que te va a decir es decir un hola mundo, ¿no? Vamos a ponerle acá un console.read key, que básicamente es para leer, y acá lo que te va a decir es: oye, acá voy a escribir una línea y acá voy a leer. Entonces vamos a darle a ejecutar. Como les decía, esta es la solución y este es el proyecto. Vamos a darle a ejecutar y vamos a esperar que el proyecto se termine de concretar. Build started, build succeed, significa que ya empezó y se construyó. Sale el hola mundo, vamos a darle enter y acá se va a cerrar, ¿no? Porque no tiene ninguna instrucción más, ¿no? Entonces con eso ustedes ya van a poder desarrollar esta aplicación, ¿no? Nada, básicamente eso, ¿no, muchachos? ¿Sí? Gracias por ver este video. Realmente espero que aprendan un poquito y, como les dije, que puedan llegar más allá, ¿no? Uno de los motivos por el cual le estoy enseñando eso, la motivación, es porque una vez escuché que no hay nobleza en la pobreza, ¿sí? Si estás viendo este video, espero que te motives de verdad a pensar de que hay un futuro mejor y puedes hacer dinero. Esta carrera da mucha plata, ¿sí? Hay sueldos muy, muy altos. O sea, con mucha experiencia vas a poder llegar a tener sueldo hasta de un congresista, casi 15.000 soles. Así que pégale una buena mirada al video, piensa, porque esta es una carrera muy importante y puede darte muchos frutos, ¿sí? Así que nada, te deseo lo mejor. Si te gustó el video, déjale like y sigue viendo los siguientes videos. Muchas gracias.